Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Muy probablemente ya sepáis que esta semana se está celebrando la cumbre Rusia-África y además en África pues ha habido sucesos que a nivel geopolítico es absolutamente necesario comentar. Se trata obviamente de ese golpe de estado exitoso ya a día de hoy que se comenzó a producir ayer, día 26 de julio, en Níger. Y hoy, día 27 de julio, ya podemos confirmar que efectivamente ese golpe ha terminado de una forma exitosa, se entiende, para los que lo llevaron a cabo, puesto que el presidente del país al final ha sido derrocado. Y antes de que pasemos a analizar pues cuáles van a terminar siendo las consecuencias, quién puede estar detrás, a quién le beneficia, a quién le perjudica y un largo etcétera, me gustaría hablaros de esto que llevo en mi pecho, puesto que hoy es el día 27 de julio, un día muy especial en el que la República Popular de Donetsk conmemora el Día de los Niños Víctimas de la Guerra en Donbass. Ese día pues se instauró en la República, se comenzó a celebrar justo hace un año. Yo estuve de hecho allí en lo que denominamos el Paseo de Ángeles, que es ese sitio donde está el monumento principal. Hay varios por toda la ciudad, pero el Paseo de Ángeles hay uno que es, digamos, el más importante. Ahí hay una especie de monumento donde están escritos los nombres y apellidos de todos los niños que perdieron la vida a raíz de esa guerra en Ucrania, que os recuerdo comenzó en el año 2014 con Ucrania básicamente bombardeando a su propia población, a la población que aún a día de hoy se supone quiere recuperar. Y esta especie de pin pues básicamente simboliza ese día tan especial, tan trágico, tan sumamente importante para toda la República, y teniendo en cuenta que bueno, pues de alguna forma formé parte, ¿no?, de sus inicios, también significa muchísimo para mí, y hoy pues digamos que estoy con los sentimientos especialmente a flor de piel. Hice un reportaje sobre los niños víctimas de la guerra en Donbass, un reportaje que fue censurado, después al final se terminó pudiendo subir, obviamente lo tiene todo absolutamente limitado, se puede comprender incluso por la cantidad de visualizaciones que tiene ese vídeo, pues que a los algoritmos no es que les haya gustado demasiado, pero os dejo el enlace en la descripción y en un comentario fijado para que podáis verlo si de verdad queréis enteraros de qué es lo que ha estado ocurriendo en Ucrania todo este tiempo, puesto que los que hablan allí son principalmente civiles. Es decir, yo tan solo tomo la palabra para explicar un par de cosas o hacer un par de entradillas, pero después las que hablan son las madres que llevan a sus hijos a ese monumento tan especial, a honrar la memoria de esos ángeles, como se llaman en Donbass, que ya no van a poder jugar bajo un cielo sin bombas. Os dejo el corto que hice tal día como hoy, hace exactamente un año, en Donetsk, y seguimos con el tema que nos ocupa. Hola, soy Lucy Valla, politóloga española convertida en corresponsal de guerra, informando sobre el conflicto de Donbass desde Donetsk. Hoy he vuelto al Paseo de Los Ángeles. El motivo por el que estoy aquí no puede ser más triste. Este día, el día 27 de julio, ha sido elegido por las autoridades de la República Popular de Donetsk para conmemorar a todos aquellos niños que cayeron aquí víctimas de los constantes bombardeos ucranianos. Es por ello por lo que ahora mismo llevo en mi pecho esta chapita tan especial, que es el símbolo del día de hoy. Este día además no ha sido elegido por casualidad. Tal día como hoy, el 27 de julio del año 2014, fallecía víctima de los bombardeos ucranianos la que hoy es conocida como la Madonna de Gorlovka. Cristina Zuk, de tan solo 23 años, fue encontrada entre los edificios de un barrio residencial de Gorlovka con su hija de tan solo 10 meses en brazos. Ella cubría el cuerpo de la pequeña con el suyo, y es por ello por lo que para siempre pasará a la historia de esta región como la Madonna de Gorlovka. Hoy la gente trae aquí flores y peluches porque lo cierto es que desde aquel lejano 2014 las víctimas infantiles aquí en Donbass no han hecho más
que crecer. Hoy además crecen más que nunca gracias a las armas que la OTAN envía a Ucrania. Y la situación se vuelve más triste aún porque a colocar flores aquí solo han podido venir unos pocos, ni siquiera se ha podido celebrar un acto conmemorativo en condiciones porque justo el día de hoy Ucrania bombardea aquí más que nunca y muy probablemente hayáis podido escuchar algún que otro sonido de los bombardeos que se me haya podido colar entre las imágenes. En fin, lo que ya sabíamos, Ucrania sigue bombardeando a la población civil de Donbass, Occidente sigue mirando para otro lado y los que pagan por todo ello, como siempre, son los más inocentes. De modo que no creo que haga falta decir mucho más. Simplemente, por favor, dejen de enviar armas a Ucrania, dejen de ser cómplices de tantas víctimas inocentes. Un pequeño apunte más y comenzamos. 288. Ese es el trágico número de niños que han caído víctimas de Ucrania. Sí, ese país que en Occidente quieren tanto y que tanto intentan relacionar con todo tipo de valores democráticos, libertades civiles y pues los derechos humanos en general. Dicho esto, vamos a comenzar con el tema de Níger y pues en qué consiste la importancia de lo que ha sucedido allí. Por un lado tenemos de fondo la cumbre Rusia-África y hemos visto en multitud de ocasiones, yo misma he hablado de esto tanto en este canal como en mi canal que está dedicado precisamente a este tipo de reportajes de investigación, ¿no? Que se llama Liusivaya Geopolítica y os invito a seguirme allí pues si queréis enteraros de la última actualidad geopolítica. Allí también os dejaré los enlaces en comentarios, ya hay 2, creo, o quizás más vídeos sobre las relaciones entre Rusia y África, pero en definitiva tenemos esa cumbre Rusia-África de fondo, ya sabemos que la relación es inmejorable, Sudáfrica forma parte de los BRICS, en África hay cada vez más países que quieren establecer o mejorar, porque la gran mayoría ya las tienen perfectamente establecidas, sus relaciones con Rusia, el comercio crece por días, Vladimir Putin ha hablado muchísimo de esto en esta cumbre y de repente sucede en Níger nada más y nada menos que un golpe de Estado. De la noche a la mañana nos estábamos enterando de que los militares, o concretamente la Guardia Presidencial, había detenido el presidente actual, que era absolutamente pro-francés, bueno, es absolutamente pro-francés. Recordemos que Níger era una colonia francesa que se independizó, si no me equivoco, en 1957. Eso sí, se trata, y este es un matiz absolutamente fundamental, de un país que tiene la quinta mayor reserva de uranio del mundo. Y además es el 8º país en el mundo en cuanto a la producción de uranio. Produce un poquito menos que Rusia, pero tampoco os creáis que tanto. Otro dato importante, Francia y la energía nuclear. El 70% de toda la electricidad de Francia proviene principalmente de la energía nuclear y además los ingresos que provienen de la exportación de esa energía pues a otros países, principalmente de la Unión Europea, son bastante importantes a la hora de realizar pues, todo tipo de acciones dentro de los presupuestos franceses. Más o menos un 35-40% de todo el uranio que consume a día de hoy Francia para sus 56 centrales nucleares en total proviene de Níger. Sí, bueno, pues ya sabéis que Francia generalmente sigue llevando con la gran mayoría de todos aquellos países africanos que en algún momento colonizó esta política neoliberal dentro de la cual pues se supone que Francia ya no está allí, pero sigue manipulando y tratando de influir en todo tipo de decisiones dentro de dichos países, vamos, algunos controlándolos prácticamente al 100% a través del franco francés, a través del idioma francés y pues en definitiva como en su momento las economías de esos países obviamente se basaron en sus relaciones con Francia.
pues Francia supone un sustento muy importante para ellos aún a día de hoy y sigue intentando mantener esa influencia. Recientemente abandonaba Mali y sacaba sus tropas de allí, pero lo que habría que recalcar es que aún a día de hoy en Mali las relaciones comerciales con Francia son muy fuertes. Los que garantizan la seguridad y luchan contra el terrorismo en dicho país son sorprendentemente del PMC Wagner, el grupo militar privado ruso que en África pues tiene una fama absolutamente inmejorable. Volvamos a los hechos de Níger. La Guardia Presidencial detiene al presidente del país y pues todavía no se sabía si el golpe iba a terminar de una forma exitosa o no. Esta mañana ya lo sabíamos, un general, bueno, el más importante de ellos, salió hablando rodeado de militares para toda la población de Níger, diciendo que el presidente actual al final sí había sido derrocado. En relación a lo que ha ocurrido hay varias teorías. Por un lado, algunos sostienen que este golpe de estado ha sido organizado directamente por el anterior presidente de Níger. De momento, el que se ha puesto al cargo de esa especie de gobierno temporal ha sido uno de los generales del ejército. El ministro de Defensa está desaparecido. Podría estar arrestado en estos momentos, todavía no lo sabemos ni lo podemos confirmar. Otra teoría nos habla de que quienes están detrás son directamente rusos. Bueno, pudiera ser que también pues estuvieran detrás en conjunto, ¿no?, con ese expresidente de Níger. Y es que hecho muy curioso que se produjo a los pocos momentos después de confirmarse que efectivamente el presidente había sido derrocado, la población de Níger se echó a las calles y hay ahora mismo multitud de protestas antigubernamentales, en algunas de las cuales ondean banderas rusas. Y es que ya sabemos que la bandera rusa, como ese símbolo de enfrentamiento, bueno, no tanto enfrentamiento, resistencia frente al yugo occidental, pues se ha convertido en una de las señas de identidad de África, porque últimamente ondea con muchísima frecuencia. Y en este sentido, recientemente en Mali, país que hemos mencionado hace nada, algunos ciudadanos, la población civil básicamente, ha realizado manifestaciones en apoyo al PMC Wagner, sacando banderas del PMC Wagner y con pancartas donde se podía leer que el PMC Wagner o los Wagner son la cura contra Occidente, contra ese colonialismo occidental que ha estado pues básicamente explotando África hasta hace poco y en realidad ahora mismo sigue haciendo, valga la redundancia, eso mismo. Muy probablemente todavía nos queden muchos detalles por descubrir dentro de este galimatías. No sé qué opinión tenéis vosotros al respecto, si pensáis que está Rusia detrás, si pues sencillamente es un tema de rencillas internas. Yo esta segunda versión, ya sea que el PMC Wagner ha sido quien realizó esta maniobra, porque muchas veces me habéis preguntado por qué la organización, este grupo militar privado de Rusia no estaba como oficialmente bajo el mando ruso, por qué no podía formar parte de forma oficial del ejército ruso y por qué tenía que ser algo así como una organización, por un lado totalmente rusa, ¿no?, y por otro lado totalmente apartada de Rusia, o sea, funcionando en una especie de alegalidad. Pues básicamente por esto mismo, operaciones como esta, en el caso de que Rusia haya estado detrás, obviamente han contado con la participación directa del PMC Wagner. Son combatientes muy experienciados que se especializan en este tipo de operaciones, entre otras muchas cosas. Claro, si fueran soldados rusos, Rusia tendría que dar un montón de explicaciones a nivel internacional, pero si no, obviamente no se sabe quién ha sido, no se sabe qué ha ocurrido y lo que sabemos a día de hoy es que en el caso de que todo pues siga adelante, habría que ver qué relaciones establece el nuevo gobierno con los socios occidentales y qué va a ocurrir, ¿no?, cómo van a transcurrir sus relaciones con Rusia también, puesto que este podría ser un paso muy importante para que Francia tuviera que buscarse otros proveedores de uranio. Los hay,
o sea, obviamente Francia pasará por una serie de dificultades, pero no se van a parar las centrales nucleares francesas en ningún caso. Como mucho pagarán más por el uranio, pero lo terminarán encontrando por otro lado. Tenemos que ser realistas en ese sentido. Y por otro lado, también tenemos que ser realistas en cuanto a lo que ya comentamos. Estas economías africanas que pues en algún momento se trata de países, ¿no?, que fueron colonizados, pues ya sea por Francia o ya sea por algún otro país occidental, todavía dependen un montón de esos mismos países occidentales que en un momento dado llegaron a ser sus amos, y hasta que esta situación pueda revertirse de forma definitiva hacen falta muchas cumbres Rusia-África, aunque en este en particular ya se han dado muchísimos pasos en este sentido. Repito, el comercio crece, Vladimir Putin ya se ha ofrecido a pues prácticamente doblar las exportaciones rusas de grano a África. Además ha ofrecido enviar una parte del grano de forma absolutamente gratuita, como diciendo, bueno, pues no pasa nada, este acuerdo del grano ucraniano ya no está porque no contaban realmente con Rusia, aunque intentaban hacer parecer que sí, pero tenemos una alternativa absolutamente viable y además en muchísimo mejores condiciones para África. Pero claro, se necesita mucho tiempo para que Rusia, China y otros países que no pertenecen al bloque occidental puedan terminar desarrollando sus relaciones con el continente africano y sobre todo pueden terminar ayudándole al continente africano a crecer aún más. O sea, se trata, siempre lo hablamos, ¿no?, de ese nuevo orden mundial multipolar donde África ya no se encuentra para Rusia ni para China por debajo, sino que se trata de un socio con el que negociar en condiciones de igual a igual, y pues desde allí hay que ver en qué puede ayudar África a Rusia, en qué puede ayudar Rusia a África, y así formar un modelo muchísimo más justo y muchísimo más igualitario.